Usted y yo tenemos esperanza gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Usted y yo tenemos esperanza en la obra completa de Jesús a favor de nosotros los pecadores. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie de la Carta a los Hebreos. Hoy vamos con el capítulo 9. Por favor, téngalo frente a usted. De preferencia que usted ya lo haya leído al momento de ver esta reflexión. Hebreos capítulo 9. Y este capítulo se trata de una comparación entre los sacrificios de animalitos en el Antiguo Testamento y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos sacrificios tenían que ser muchos porque solo cubrían temporalmente los pecados de las personas. Pero el sacrificio de Cristo fue uno y fue suficiente porque fue el sacrificio perfecto. De una sola vez el Señor con su sangre preciosa borró nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que no solo cubre, Él quita el pecado del mundo. Y por eso su sacrificio es superior. Hebreos 9 comienza describiendo cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Dice que se llevaban a cabo en el tabernáculo. Ahí usted puede leer los primeros versículos del capítulo 9. Describe el lugar santo donde entraban los sacerdotes para efectuar esos sacrificios. Y a través de esos sacrificios el pecador era temporalmente perdonado, era justificado y podía seguir con su vida. Sin embargo, cada vez que fallaba tenía que volver a presentar sacrificios de animalitos. Eso se hacía en el lugar santo. Ahora, había un lugar detrás del velo llamado, dice, el lugar santísimo. Ahí lo puede leer usted en casa y ahí solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Por supuesto, tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, porque era un hombre, era pecador, y sacrificios por el resto del pueblo. ¿Por qué solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo? Mire por favor el versículo 8, estamos en Hebreos 9:8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, y el mensaje ahí era claro. Nadie se puede relacionar directamente con un Dios santo porque somos pecadores. Es solo a través de ese sumo sacerdote. Mire, desde entonces todo el culto del antiguo pacto estaba apuntando a una sola persona, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él iba a abrir ese camino para que pudiéramos llegar al lugar santísimo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera que hoy podamos relacionarnos en la misma presencia de Dios, en ese lugar santísimo donde vivimos los cristianos, sentados ante el trono de la gracia en los lugares celestiales, es a través de la fe en Jesucristo. Dele gracias a Cristo porque Él es el camino que hoy te permite vivir en el lugar santísimo. El Espíritu Santo mora en nosotros y somos ese lugar santísimo porque tenemos la presencia constante de Dios. Este día recuerda que estás ante el trono de la gracia constantemente, te puedes comunicar con Él, lo puedes adorar, le puedes pedir lo que necesites. Puedes vivir confiado que nada nos va a separar de su amor. Ahora sigamos viendo cómo esos sacrificios del Antiguo Testamento no nos podían hacer perfectos como el sacrificio de Cristo. Mire el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y se refiere al tabernáculo celestial. Yo no sé si usted sabía que el tabernáculo del Antiguo Testamento, el que construyó Moisés, es simbólico, está hecho a la medida conforme al modelo que se le enseñó en el monte. A Moisés le enseñaron el tabernáculo verdadero, no hecho de manos, el tabernáculo celestial, donde está la misma presencia de Dios, pues Jesucristo no es como los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo entró con su propia sangre al tabernáculo celestial. Mire por favor el 12, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este día tienes quien te represente delante del Padre. Cristo Jesús entró con su propia sangre y Él dice, perdone a mi hijo, perdone a mi hija, porque yo pagué por ellos con mi sangre preciosa en la cruz. Cristo intercede por nosotros ante el Padre sobre la base de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz. El sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Lo puede decir conmigo?
el sacrificio de Cristo es perfecto. Mire lo que dice el 13 y 14, comparando los sacrificios del antiguo con el sacrificio de Cristo. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Era ese perdón temporal que se le daba al que practicaba el sacrificio. Mire el 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Él es nuestro Cordero sin mancha. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sírvale al Señor en gratitud, porque usted ha sido purificado para siempre. Usted ha sido lavado de sus pecados. Y hoy tenemos acceso directo a ese lugar santísimo para poderle adorar, para poderle servir, para dejar esas obras muertas, esa vida pasada. Las obras muertas pueden ser vivir todavía en el mundo, vivir una religión de obras, como lo querían hacer algunos hebreos que se querían volver atrás. El autor les está diciendo, no vuelvan a esos sacrificios ineficaces, permanezcan en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Fue tan perfecto su sacrificio que una sola vez fue necesario para limpiar los pecados de la humanidad, de una vez y para siempre. Terminamos con estos 2 o 3 versículos. Mire por favor el 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mire al final del 26, por favor, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El autor de los Hebreos es claro y dice, ya el Señor borró, quitó para siempre los pecados de aquellos que creen en Él. Que el enemigo no te tenga la cola pateada, que el enemigo no venga con acusaciones, porque dígale, la sangre de Cristo a mí me ha limpiado para siempre de todos mis pecados. Y mire, Cristo no solo murió, Él resucitó y Él prometió que va a volver. Terminamos con el 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Espera en el Señor. Cristo viene pronto. Por eso urge hablarle de Jesús a tus seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo. Urge contarles a todos que el sacrificio de Cristo es perfecto, que en Él tenemos eterna redención. Alábale, dale gracias y cuéntale hoy a alguien que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.